Cambio de fase se refiere a cuando estás, por ejemplo, calentando agua y la tienes, por ejemplo, en hielo a menos 20 grados centígrados y lo llevas hasta que llegue hasta calor. Entonces tú puedes sacar el calor total que se requiere para convertir de hielo a vapor el agua. Eh, Siempre vamos a empezar en un valor negativo, que es en donde, bueno, según si empieza hielo a menos 20 grados centígrados, pues ese es el valor que vas a tomar. Este valor de 0 y de 100 cambia dependiendo de la sustancia. Por ejemplo, para el agua, el punto de fusión es 0 grados y el de ebullición es 100 grados. Pero si estuviéramos hablando de cobre, oro, aluminio, en fin, el material que sea, estos valores cambiarían. En este caso vamos a estar viendo ejemplos sobre el agua. Entonces por aquí siempre va a ser 0, aquí siempre va a ser 100. Bueno, y estos dos que están encerrados con cuadrados, estos por lo regular van a cambiar, porque aquí iniciamos a menos 20 grados centígrados y hielo a menos 20 grados y llegamos a vapor a 130 grados. Pero pueden cambiar, puede ser que sea hielo a menos 2 grados y aquí vapor a 110 grados, no sé, estos valores siempre cambian. Los que no cambian son estos, el de fusión y el de ebullición del agua. Cuando se va a convertir al agua pasa por varias fases. Primero, la fase 1 es cuando se está convirtiendo o que es todavía hielo. Luego pasa a un cambio de fase que es Q2 cuando es agua y hielo. Luego llega Q3 que es cuando es agua. Q4 cuando es otro cambio de fase que es a vapor. Y Q5 cuando ya es directamente vapor. Ya existen unas fórmulas establecidas. Aquí las tenemos, que viene siendo Q1 es masa por calor de hielo por variación de temperatura, Q2 masa por calor de fusión, que HF es lo mismo que LF. Masa, Q3 es masa por calor del agua por variación de temperatura, Q4 es masa por calor de vapor, donde el calor de vapor viene siendo igual que LV, calor latente de vapor. Y finalmente Q5, que es masa por calor de vapor por variación de temperatura. Todos estos valores que estoy subrayando ya están establecidos y dependen de cada sustancia. Por ejemplo, aquí estamos hablando de agua, pero podríamos hablar de otras sustancias, alcohol, en fin, y que tendrían otros valores diferentes. La variación de temperatura la seguimos manejando temperatura final menos temperatura inicial. Y aquí algo importante es que, como te decía, estos valores ya están establecidos, hay unas tablas de valores y por ejemplo los valores se pueden dar en joules sobre kilogramos Kelvin o en calorías sobre gramos grados centígrados. Cuando vayas a utilizar estos valores tienes que utilizar la masa en kilogramos y cuando vayas a utilizar estos valores tienes que utilizar la masa en gramos. Este es un dato muy importante. Vamos a presentarte un ejemplo. ¿Qué cantidad de calor se requiere para cambiar 2 kilogramos de agua de menos 20 grados de agua o de hielo a menos 20 grados centígrados a vapor a 130 grados centígrados? Aquí debería decir hielo a menos 20 grados centígrados. Si te fijas es lo que coincide con la gráfica, menos 20 a 130, ¿sí? De hielo a vapor. Como puedes ver, va a pasar por todas las fases, pero puede haber un problema donde empiece, no sé, en esta fase, que sea 20 grados centígrados, por ejemplo, agua, y llegue hasta vapor, o empiece en hielo a 0 grados, en fin. Tú tienes que considerar lo que te diga el problema a partir de dónde empieza. Aquí sí se consideran todas las fases porque empieza en hielo a menos 20 grados centígrados. Bien. Entonces estamos hablando que me dicen que son 2 kilogramos de hielo y entonces en este caso yo voy a elegir utilizar los joules. Por eso es que mi masa la voy a dejar en kilogramos. Si yo quisiera utilizar estos valores, entonces la masa la convertiría a gramos. Bien, entonces comenzamos con Q1. Entonces decíamos que Q1 es masa por calor de hielo por variación de temperatura. Masa 2 kilogramos. Calor de hielo, aquí está, por variación de temperatura. Aquí fíjate bien de dónde a dónde va. Empieza en menos 20
y va a 0. Por eso aquí es temperatura final menos temperatura inicial, o sea, ¿dónde empieza? En menos 20. ¿Dónde termina? En 0. Entonces es 0 menos 20. ¿Sí? Y este es el valor. En Q2, entonces aquí no hay cambio de temperatura, nada más es un cambio de fase que es masa por HF. Y aquí está el valor de HF, haces la operación. En Q3 es masa por calor del agua por variación de temperatura, masa 2 kilogramos, calor del agua, aquí está. Y aquí es variación de temperatura, aquí va de temperatura final menos temperatura inicial, entonces estamos en esta. Empezamos en 0 y terminamos en 100, entonces temperatura final 100, temperatura inicial 0. Ahí está el resultado. Q4 es un cambio de fase, ¿sí? Entonces es masa por calor latente de vapor, ahí está, calor latente de vapor, ese es el resultado. Finalmente Q5 es masa por calor de vapor por variación de temperatura. Y entonces aquí nuevamente consideramos temperatura final menos temperatura inicial, entonces temperatura final sería, estamos aquí en 130 y empezamos en 100, entonces es 130 menos 100. ¿Sí? Y aquí están todos los valores. El calor que se requiere para cambiar de hielo a menos 20 grados centígrados hasta vapor a 130, pues es la suma de todos los calores y viene siendo este valor. Recuerda que si a ti te dijeran que qué cantidad de calor se requiere para convertir 130 de vapor a hielo, pues es la misma cantidad de calor que requieres para llegar a vapor es la misma que requieres para llegar a hielo. Entonces tú podrías resolverlo igual, nada más que, por ejemplo, en este caso gana calor porque vas a llegar al vapor, pero si fuera en el caso al revés, entonces aquí sería negativo porque perdería calor, ¿sí? El valor de Q.